Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio de la Biblia, el segundo Evangelio que se presenta en el Nuevo Testamento, en el cual, bueno, pues gracias a Dios estamos llegando a la mitad del curso, estamos llegando al ecuador del curso. Estaremos por arrancar lo que es nuestra sexta sesión. Así que haremos una breve oración para poner este tiempo en manos de Dios y comenzamos con nuestra clase del Evangelio de Marcos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio, por esta buena nueva, Señor. Gracias también porque tú dispones nuestros corazones para lo que hemos de aprender, pero sobre todo, tú dispones de las voluntades, Padre, para, Señor, ser guiados por ti. Ayúdanos a ser guiados por ti y a cambiar, a transformar todo aquello que tú requieres para que podamos ser de bendición a otros y podamos glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le comentaba, estamos ya prácticamente en el ecuador de nuestro curso. Estamos ya arrancando prácticamente lo que sería la sexta sesión, la sexta de 12 del Evangelio de Marcos, basándonos precisamente en este comentario Jesucristo en Acción de Arturo Collins, donde, bueno, el autor propone como título de su sexto capítulo El Señor profetiza. Lo que estaremos estudiando aquí es prácticamente todo el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, donde es cierto, el Señor predice ciertos acontecimientos, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso es que este autor ha decidido nombrarlo como el Señor profetiza. Hablaremos de acontecimientos como son la transfiguración, una situación que se dará entre los discípulos y un muchacho endemoniado o con espíritu inmundo, ¿no? Pero sobre todo el anuncio que hace Jesús, que hará Jesús reiteradamente acerca de su muerte. Recordará usted que en la sesión pasada Jesús había anunciado su muerte a los discípulos, que era necesario que fuera entregado a los hombres y que los hombres le dieran muerte. Y entonces Pedro dice, no, en ninguna manera eso te acontezca, ¿no? Y entonces Jesús se da cuenta que los discípulos necesitan ser ministrados más en esta área, y entonces vamos a ver una constante de parte de nuestro Señor Jesucristo de el ministrar más acerca de este tema, ¿no? Entonces, entrando de lleno en materia con nuestro curso, bueno, este Evangelio, el Evangelio de Marcos, presenta el ministerio de Jesús, sobre todo enfocado en la enseñanza. De ahí el nombre del libro, ¿no? que nos propone este autor, Jesucristo en Acción, porque se enfoca más, lo hemos venido diciendo, más en las acciones de Jesús, más que en las enseñanzas, ¿no? Más que en lo que serían las genealogías y toda la profecía mesiánica que se cumple en él. En realidad Marcos no está tan enfocado en demostrar que Jesús es el Cristo. Él ya lo da por sentado, ¿no? Y se entiende que para el público al que le escribe, posiblemente la iglesia en Roma, da por sentado que todos tienen la convicción de que Jesús es el Cristo, ¿no? Entonces no se va a detener tanto a demostrar que Jesús es el Cristo a través de genealogías ni de profecías mesiánicas. Más bien Marcos, se va a centrar en el trabajo de Jesús y sobre todo nos presentará como prioridad su trabajo de predicación y de enseñanza, ¿no? Y hay que entender que gran parte de la enseñanza será sobre acontecimientos futuros. Entonces Marcos en particular nos presenta 4 temas sobre los cuales Jesús hablará de acontecimientos futuros, ¿no? Hará revelaciones, y de ahí que el autor propone como nombre del capítulo Jesús profetiza, que en realidad hay que tener mucho cuidado porque no siempre la profecía habla acerca de el acontecimiento futuro. Recordemos que profetizar o la profecía es un mensaje
encargado a alguien, ¿no? Yo encargo a una persona que dé un mensaje, el mensaje tiene que ser tal cual yo lo he pues ordenado o lo he promulgado, y entonces la persona al entregar el mensaje tal cual lo dio la fuente original, pues está en ese sentido profetizando, ¿no? Obviamente vamos a ver en la palabra que muchos de los mensajes de Dios tendrán una carga hacia acontecimientos futuros, porque es una manera de Dios ¿cómo decirlo?, de respaldar el mensaje, ¿no? Yo te exhorto, yo te llamo a que hagas esto en tu vida, y por si aún lo dudas, mira que si no lo haces pasará esto, o mira que yo atraeré esto, etcétera. Y entonces, cuando las personas notaban, observaban que efectivamente el acontecimiento anunciado sucedía, entendían que el mensaje, la centralidad del mensaje entonces era cierta, ¿no? Mira que te llamo que te esfuerces, mira que te llamo a que te arrepientas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese llamado muchas personas lo podemos tener, pero cuando nos dicen porque si no pasará esto y sucede, entonces entendemos el peso del llamado al arrepentimiento. Entonces Marcos presenta 4 temas acerca de Jesús, del mensaje que Jesús quiere traernos, el mensaje acerca de su gloria, el mensaje también acerca de su muerte, pero también de las recompensas que vendrán para todos aquellos que le siguen, y también la advertencia del infierno, ¿no? Y para esto Jesús hablará de sucesos del futuro acerca de estas 4 áreas. Y le decía yo, pues estamos entrando prácticamente ahí al capítulo 9, ¿no? Entonces, pues viene lo que será la transfiguración. Con eso arranca prácticamente el capítulo, perdón, sí, el capítulo 9, ¿no? Es a partir del versículo 2, porque el versículo 1 todavía estaba cerrando una enseñanza que Jesús estaba dando antes, ¿no? Jesús estaba ministrando a los discípulos, y nos dice que 6 días después, entendemos 6 días después de esta administración, en realidad no es clara la palabra, cabe decirlo, no es clara la palabra. Jesús venía de alimentar a 4,000, los fariseos le demandan una señal, ¿no? Y bueno, entre todos estos acontecimientos, cabe recordar que Jesús hace una pregunta, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y conocemos la famosa declaración de Pedro. De ahí Jesús predice su muerte, y es entonces cuando Pedro se escandaliza, ¿no? Y le dice al Señor, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Y bueno, conocemos la famosa respuesta del Señor Jesucristo: aléjate de mí, Satanás, porque tú solamente ves las cosas desde el punto de vista humano, ¿no? En esa administración, ¿no? Jesús empieza a dirigirse a los demás con el mensaje de: si tratan de aferrarse a la vida, la perderán, ¿no? Pero si pierden la vida por mi causa, la ganarán o la salvarán. ¿Qué beneficio obtienes si ganases todo el mundo, pero perdieres tu alma? Y comienza a dar esta enseñanza de, bueno, si alguien se avergüenza de mí, en estos días, pues yo me avergonzaré de él cuando regrese en gloria, ¿no? Dentro de esa misma enseñanza, Jesús dice: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán, antes verán el reino de Dios llegar con gran poder. Estamos en esta enseñanza, y entonces entra el versículo 2 diciéndonos que 6 días después Jesús toma a Pedro, toma a Juan, toma a Santiago, ¿no? Y los lleva a un monte alto, es lo único que se nos dice, no se especifica el nombre del monte. Y si estamos basándonos en que fue 6 días después de las enseñanzas, no hay registro de que se hayan movido, entonces posiblemente estemos hablando de que se encontraban todavía en Cesarea de Filipo.
¿no? Bueno, pues ahí Jesús se transfigura, viene la transfiguración, donde Marcos nos dice que su ropa tiene una blancura y la compara como la nieve, y dice que nadie podría lograr esa blancura lavando la ropa, ¿no? Mateo aquí nos regala un dato más, porque Mateo, cuando narra también este suceso, este pasaje, nos dice que la luz del rostro de Jesús era como el sol, ¿no? Y entonces en esta transfiguración, realmente lo que está sucediendo es que Jesús está mostrando su gloria, ¿no? Algún comentarista decía que en realidad la gloria de Jesús estaba cubierta por su cuerpo, y que en este momento de la transfiguración, Jesús realmente mostró toda su gloria, ¿no? Aparecen Moisés y Elías, y es curioso porque estamos hablando de los máximos representantes de aquel entonces, lo que se conocían como las Escrituras. No se tenía la Biblia como la tenemos actualmente, sino que se tenía lo que eran la ley y los profetas, y pues qué mejor representante de la ley que Moisés, y qué mejor representante de los profetas que Elías, ¿no? Bueno, aquí Lucas nos regala otro dato, donde dice que Jesús hablaba con Moisés y con Elías acerca de su muerte, ¿no? Quizá animándole, quizá consolándole, no lo sabemos, pero ese es un dato que nos regala Lucas en su Evangelio. Y es curioso porque, de acuerdo a lo que nos narra Marcos, Pedro reconoce tanto a Moisés como a Elías, ¿no? Tiene por ahí una participación un tanto desafortunada, si me lo permite, porque Jesús está tratando un tema importante, de acuerdo a Lucas, está tratando un tema importante con Moisés y con Elías, y de repente Pedro dice: Señor, está padrísimo que estemos acá. Bueno, no lo dice así, dice: Señor, es muy bueno que estemos aquí. Si fuera un joven de la actualidad, hubiera dicho: está padrísimo que estemos aquí, ¿no? ¿Qué te parece si hago 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, ¿no? Pero llama la atención, ahorita vamos a hablar de estas palabras de Pedro, pero llama la atención que Pedro reconoce a Moisés y Elías. Y aquí surgen varias teorías con respecto a los últimos tiempos y a los cuerpos glorificados. Nosotros resucitaremos en un cuerpo glorificado, y existe esta controversia entre si ese cuerpo será diferente en el aspecto físico, y más que nada la controversia, queda muy claro que sí será un cuerpo diferente, pero la controversia más bien está en razón de si nos reconoceremos o no. Hay quienes afirman: no nos reconoceremos, ¿no? Porque, por ejemplo, los discípulos de Maús no reconocieron a Jesús. La otra postura toma, por ejemplo, este pasaje, ¿no? Sí nos reconoceremos porque Pedro reconoció a Moisés y Elías. Sin embargo, como todo argumento, podríamos tener nuestro contraargumento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las palabras de los discípulos de Maús, o de Emaús, no reconocen a Jesús, pero de acuerdo a lo que ellos dicen, ellos hablan de un hombre que profetizaba en Jerusalén, etcétera, dando a entender que lo conocían de oídas, ¿no? Se entiende que nunca tuvieron un contacto directo con él, y por eso es que no lo reconocieron, ¿no? Y por otra parte, hablar de que Pedro reconoce a Moisés y Elías, bueno, ¿cómo sucedería eso si para esta época no existían fotos, por ejemplo? Vamos, ni siquiera retratos o pinturas, ¿no? Y es obvio que Pedro no vivió en los días ni de Moisés ni de Elías, ¿no? Sin embargo, bueno, pues le comparto los datos. Lo que es claro es que para Pedro, cuando él propone el hacer las enramadas, parece que reconoce los personajes, quizá escucharía la conversación.
Eso es algo que también no nos queda muy claro, ¿no? Si los discípulos habrían escuchado la conversación, pero lo que sucede es que dice el pasaje que de repente los cubre una nube y desde la nube se oye la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado. ¿Recuerda usted esas palabras? Aparecen cuando Jesús se presenta delante de Juan el Bautista para ser bautizado, ¿no? Y hablábamos ahí de un respaldo de Dios, ¿no? Y la operación de la Trinidad, donde Dios el Padre da una palabra, el Espíritu Santo desciende como paloma, Dios el Padre da una palabra, este es mi Hijo amado, esto habla de un reconocimiento, ¿no? Este es mi Hijo amado, en el caso del bautismo dice, en el cual tengo contentamiento o en el cual está toda mi complacencia, ¿no? Aquí vuelve a haber un respaldo por parte del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿no? Y entonces, ante estas palabras, nos dice Marcos que los discípulos se postran, ponen su rostro en tierra, y que cuando ellos se enderezan, cuando ellos se reincorporan, pues ya no estaban más que Jesús, ¿no? Solo estaba Jesús, por lo que entendemos en su condición normal, no con esta blancura resplandeciente tanto de sus ropas como de su rostro, ¿no? Y bueno, pues vale la pena aquí también analizar algunos detalles, ¿no? Que le quiero compartir. Algunos hablan de que Moisés es la figura de quienes estarán gozando de la vida eterna después de haber probado la muerte y la resurrección. Todos aquellos que mueren y que en el día del Señor serán resucitados e irán a la gloria del Padre, ¿no? Están representados por Moisés. Y Elías nos dice que es la figura de quienes estarán también gozando de la vida eterna, pero sin probar muerte, ¿no? Así como tenemos personajes en la Biblia, como el caso de Enoch, o como el caso de Elías, que son arrebatados, ¿no? Sin que pasen por la muerte. Se habla de aquellos que en el arrebato, este arrebato del Apocalipsis, no sufrirán de la muerte, ¿no? Esto obviamente es un tema que causa un poquito polémica si consideramos a Hebreos 9:27, donde dice que está estipulado para el hombre que muera una vez y de ahí el juicio, ¿no? Y la misma sería entrar en muchos detalles porque hay argumentos y contraargumentos, ¿no? Hay quienes dicen, no, habrá personas que no probarán la muerte porque serán arrebatados con la iglesia, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda Hebreos 9:27 que dice que está establecido para todo el hombre que muera, ¿no? Una de las teorías habla, sé que no es el tema, pero una de las teorías habla que en el arrebato, en esto que la persona será tomada en el aire, como lo establece Pablo ahí en Tesalonicenses, posiblemente muera y en ese mismo instante resucite, y entonces se cubre el pasaje de Hebreos 9:27. Realmente, como usted lo puede notar, es caer en un terreno de la especulación, donde creo que lo descubriremos cuando suceda, ¿no? Pero bueno, está interesante este sentido figurado con el cual se trata de interpretar tanto la representación de Moisés como la de Elías, ¿no? Cabe la pregunta, ¿por qué Moisés y Elías y por qué no, por ejemplo, Josué y David, ¿no? Josué por ser quien realmente ocupó la tierra prometida, y David, pues porque Jesús es del linaje de David, ¿no? Bueno, lo significativo, le repito, de Moisés y de Elías es que son los representantes de la ley y de los profetas, por si algún judío tenía dudas, ¿no? Sobre todo por si los mismos discípulos tenían dudas, ¿no? Es curioso porque de las palabras que da Pedro, Señor, es bueno que estemos aquí, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas?
una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Marcos nos dice que Pedro no sabía lo que hablaba, ¿no? Que estaba tan perdido en el momento que no sabía lo que hablaba. Y entonces la propuesta de Pedro es hacer estas 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías, como un recordatorio, dicen, ¿no? Lo tengo, por ejemplo, acá dice, hagamos 3 enramadas como recordatorios, ¿no? Y acto seguido, dice el Evangelio que viene esta nube que cubre todo y que de la nube salen las palabras de Dios. No, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lo que quizás se podría traducir como que Dios está mostrando o está haciendo un respaldo a Jesús y es un respaldo, el respaldo de su gloria, la cual no se comparte con nadie. Es decir, pareciera que Pedro está poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías y pareciera que el Padre interviene diciendo, no, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, no es la ley, no es la profecía, es mi Hijo amado. También sabemos que no se desecha la ley ni la profecía, pero hay que escuchar al Señor de la ley y al Señor de la profecía, ¿no? Bien, siguiendo adelante entonces, les repito, ellos estaban postrados en tierra, se reincorporan, de repente ya no está ni Elías ni Moisés, solamente está Jesús. Jesús les pide no divulgar este suceso hasta que suceda su resurrección. Jesús les dice que no lo divulguen hasta que sea levantado de los muertos, ¿no? No usa tanto el término resurrección, sino que sea levantado de los muertos, y esto es algo que confunde a los discípulos, ¿no? ¿Cómo que levantado de los muertos, ¿no? Y entonces los discípulos hacen una pregunta, oye Señor, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes que el Mesías, ¿no? Y entonces Jesús responde, bueno, es que Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿no? En el cual hicieron con él lo que quisieron. Y está hablando precisamente de la situación que vivió Juan el Bautista, que lo vimos en sesiones pasadas, donde Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, y ahí Marcos nos narra cómo es que muere Juan el Bautista, ¿no? Que por un capricho de Herodías, cuando la hija de Herodías complace a Herodes y a los funcionarios con un baile, y este le dice, pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad del reino, entonces Herodías le aconseja a su hija, pues pídele la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Y pídesela en una charola. Y a eso se refiere Jesús con, bueno, él era Elías y sin embargo hicieron con él lo que quisieron, ¿no? Mateo nos dice en su evangelio que los discípulos sí entendieron que cuando hablaba de este Elías que ya vino y que hicieron con él lo que quisieron, Mateo nos dice que sí entendieron que se refería a Juan el Bautista. Es muy importante, no pierda usted de vista que Mateo tiene una ventaja. Él sí convivió con el Señor Jesucristo, sí fue parte de los 12 discípulos, Marcos no. Entonces cuando Mateo hace esta aclaración creo que vale la pena tomarla en cuenta, ¿no? Prácticamente Jesús está explicando que Juan el Bautista es el cumplimiento parcial del retorno de Elías. ¿Por qué el cumplimiento parcial? Porque en realidad sí vendrá un retorno de Elías de acuerdo a la profecía que nos da Malaquías. Le dejé aquí la cita bíblica, es Malaquías 4:5, donde dice que Elías vendrá antes del día del Señor grande y terrible. Y ojo, porque el día del Señor grande y terrible no ha sucedido aún. Cuando la Biblia habla del día del Señor grande y terrible, está hablando precisamente de los últimos tiempos con la tribulación y el juicio de Dios, lo que se conoce como el juicio del trono blanco, ¿no? Donde los libros serán abiertos y quien no se halle en estos libros, pues serán echados al infierno, ¿no? Entonces, podemos ver aquí un claro ejemplo de lo que se conoce como el escorzo. ¿Qué es el escorzo? El escorzo en realidad es un efecto óptico, ¿no? Donde
es un efecto óptico de perspectiva, ¿no? Donde muchas veces yo puedo ver dos objetos, ¿no? Que en realidad están a cierta distancia, pero que por la perspectiva parecieran no estarlo, ¿no? Lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer con mis manos. Quería yo algún libro. Bueno, tengo aquí mis dos libros. Cuando yo coloco mis libros de esta manera, perdón, así es que tengo mi cámara opuesta. Cuando yo coloco mis dos libros de esta manera, pareciera que los dos libros están pegados, que no hay distancia entre ellos, pero basta que yo haga esto para hacer notar que sí hay una distancia, ¿no? Este efecto es lo que se conoce como el escorzo, ¿ok? Yo de frente veo como si los libros estuviesen así pegados, pero en realidad no, hay una distancia entre ellos, ¿ok? La profecía muchas veces se comporta así. La profecía bíblica de repente anuncia un evento que tendrá una repetición tiempo después. El ejemplo más claro de escorzo, o uno de los ejemplos más claros de escorzo, donde hay una profecía que tiene varias aplicaciones en distintas etapas de tiempo, por ejemplo, es una de Oseas. Oseas da una profecía donde habla de Israel y dice de Egipto te he llamado, o de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Y es Oseas refiriéndose al pueblo de Israel, el cual Dios le está llamando al arrepentimiento y Dios dice de este pueblo, del pueblo de Israel, de Egipto te he llamado, o sea, de Egipto te saqué, por lo tanto, arrepiéntete, ¿no? Mateo toma esa profecía para cuando Jesús, siendo pequeño, con la matanza de los infantes por orden de Herodes, escapa a Egipto. José y María con el niño escapan a Egipto, y cuando regresan de Egipto, Mateo utiliza esa profecía, ¿no? Sobre Jesús, diciendo porque de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces vemos una doble aplicación de la misma profecía, para el pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto y siendo liberado de Egipto, y para el Señor Jesucristo. Esto es lo que se conoce como escorzo. Entonces también podríamos hablar que del retorno de Elías se ha cumplido tanto en Juan el Bautista, como también se cumplirá en un tiempo previo a la tribulación y a los juicios, ¿no? Bien, bueno, pues seguimos adelante entonces con Jesús, que da una enseñanza acerca de la fe. Dice que regresa, el Señor Jesucristo regresa del monte, de este monte alto donde se transfiguró, y entonces regresa donde están el resto de los discípulos, los otros 9, y ahí se encuentra con los escribas que están discutiendo con los discípulos, ¿no? Y entonces Jesús pregunta qué discuten o cuál es la discusión con los discípulos. Y entonces uno de la multitud da razón de que ha traído a su hijo, el cual está poseído por un espíritu inmundo, ¿no? Y dice que lo trajo para que los discípulos lo sanaran, y pues no pudieron, ¿no? Y entonces empieza a dar razón de cómo actúa este espíritu inmundo en la vida de este muchacho, donde dice que lo azotaba al suelo y el muchacho echaba espumarajos, ¿no? Espuma por la boca, y que crujía los dientes, rechinaba los dientes, y de repente se ponía muy, muy rígido, ¿no? En otras versiones, por ejemplo, en vez de decir que se pone rígido, dice que se va secando, ¿no? Y bueno, pues Jesús primero reprende. Es curioso porque regaña prácticamente a los discípulos, y se entiende que al mismo padre de este muchacho, por la falta de fe, ¿no? ¿Hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿Y hasta cuándo los tengo que sufrir, no? Tráiganme al muchacho.
Esa es la reprensión de Jesús, ¿no? En otra versión dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y entonces le llevan al chico, pero cuando el espíritu inmundo ve a Jesús, le da una violenta convulsión al muchacho y cae al piso pues retorciéndose, ¿no? Y nuevamente echando estos espumarajos. Y entonces Jesús le pregunta al padre, note que es curioso porque no se dirige al muchacho o al espíritu inmundo y le pregunta al padre, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Y entonces el padre contesta que es desde la infancia, ¿no? Que es desde que es muy pequeño. Y no solamente las situaciones que le había descrito, ¿no? De lo que sucedía con el muchacho, sino que en distintas ocasiones el espíritu poseía al chico y lo arrojaba al fuego, es decir, el chico se arrojaba al fuego o al agua con la intención de matarlo, ¿no? Y entonces el padre le pide a Jesús que sane al muchacho, eh, pero llama la atención la petición de este hombre, ¿no? Porque le dice el padre a Jesús, eh, si puede sanar al muchacho, ¿no? Ten misericordia de nosotros, dice el padre, refiriéndose a él y a su hijo, obviamente, y ayúdanos si puedes, ¿no? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Dice otra versión, por ejemplo, si puedes algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros, ¿no? En Reina Valera no es tan clara la respuesta del Señor Jesucristo, ¿no? Porque solamente nos presenta la respuesta de, pues si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero llama la atención la traducción de otras versiones, como es Nueva Traducción Viviente o Nueva Traducción Internacional, la misma Dios habla hoy, donde la respuesta de Jesús es, ¿cómo que si puedo? ¿No? Y vaya que es interesante, la verdad es que es interesante la respuesta de Jesús. Espérate, ¿cómo que si puedo? ¿No? Todo es posible si uno cree. Esa segunda parte, todo es posible si uno cree, nos la ofrece Reina Valera, pero no nos ofrece la primera parte, ¿cómo que si puedo? ¿No? Y cuando uno ve la petición del papá, efectivamente la petición es absurda, ¿no? Si puedes, sánalo, ¿no? Y se entiende la respuesta de Jesús. ¿Cómo que si puedo? Para todo aquel que cree, todo es posible, ¿no? Y entonces nos dice Marcos que Jesús ordena al espíritu inmundo salir y entonces el espíritu sacude al muchacho con extrema violencia y el muchacho queda como muerto, ¿no? Yo trato de ponerme en los zapatos del papá, entiendo la desesperación, sobre todo ver a tu hijo sufrir de esa manera, ¿no? O sea, tampoco hay que ser severos con él cuando le dice a Jesús que si puede, lo sane, ¿no? Pues debe ser impactante ver sufrir así un hijo. Ahora imagínese usted lo que el padre sintió cuando Jesús da la orden y el muchacho se retuerce violentamente y queda como muerto, ¿no? Yo creo que el corazón del padre en ese momento se debió haber desmoronado por dentro. Y sin embargo, ahí está él, ¿no? Ahí está él muy a su modo, muy a su manera, donde, eh, pese a que dice la palabra que recorre un murmullo entre la multitud, no, pues está muerto, ¿no? Ya se murió. Jesús toma de la mano al muchacho, lo levanta y lo pone en pie. Y pues entendemos que lo entrega sano al Padre, ¿no? Entonces, pues sí, debió de haber sido una experiencia impactante para todos los presentes, pero yo trato de ponerme en los zapatos del papá y vaya que debió ser algo impactante. Y ante esto, ¿cómo no caer ante los pies del Señor, ¿no? De ahí que Marcos es muy insistente. Los milagros no eran el propósito de Jesús, pero sí servían para respaldar lo que sí era el propósito de Jesús, que era predicar el Evangelio, ¿no? La enseñanza.
Eh, los discípulos ya habían expulsado demonios. Hay muchas observaciones interesantes que hacer aquí. Los discípulos ya habían expulsado demonios, ¿no? Y sin embargo le preguntan a Jesús por qué no pudieron en esta ocasión. La respuesta dice Jesús que esta generación, ¿no? O esta clase de espíritus solamente puede ser expulsada con oración. En algunas versiones se complementa con oración y ayuno. Y ojo porque esto es muy típico de Marcos. Marcos tiene muchas frases o inclusive hasta versículos que eh, aparecen en traducciones como Reina Valera, pero que cuando se empiezan a revisar escritos posteriores, eh, como es el caso de los rollos del Mar Muerto, donde tenemos otra referencia de escritos originales, pues resulta que se descubre que Marcos tiene un texto de más que posiblemente se haya agregado por parte de algún copista, ¿no? Y este es un buen ejemplo, ¿no? Donde eh, Jesús da su respuesta diciendo, esta clase solamente puede ser expulsada, esta clase de espíritu solamente puede ser expulsada con oración, ¿no? Y se cree que y ayuno es un agregado más, ¿no? Y ojo, porque este pasaje no está hablando de algún tipo de práctica especial, ¿no? De repente he escuchado a mucha gente que toma este pasaje y entonces empieza a hablar del ayuno santo y de la oración liberadora, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a hacerle la guerra al diablo y vamos a orar con la oración liberadora o con el ayuno liberador o el ayuno santo basados en este pasaje. Pero Jesús no hablaba de una acción o una práctica especial, ¿no? ¿Qué está pasando? Que al parecer los discípulos pues, quizá ya confiaban en su éxito previo. Recuerde que ellos se emocionaron y le dijeron a Jesús, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan, ¿no? Y bueno, entendemos que ellos siguieron llevando esta práctica a tal grado que crearon fama y entonces este hombre les lleva a su hijo, ¿no? Y se topan con que no pueden. ¿Por qué? Porque quizá ya estaban confiando más en su propio éxito. Y ojo, mi hermano, mi hermana, porque confiar en nuestro éxito nos lleva irremediablemente a dejar de depender en Dios. Por eso es que Jesús les dice, pues es que esta clase de espíritus solamente salen con oración. Y la oración es la máxima expresión de nuestra dependencia a Dios. No lo olvide, por favor. Nuestra oración no es nuestro momento de retórica. No es mi momento de fama donde yo puedo extender o mostrar mi dialéctica, mi retórica teológica. Le voy a demostrar a los demás cuánto sé de la Biblia a través de la oración que voy a hacer. No, la oración es aquella oportunidad en donde yo puedo decirle a Dios, Señor, te necesito, dependo de ti. Sin ti simplemente no puedo hacerlo. Nótelo en Jesús. Jesús siempre se apartaba para orar. Y si revisamos los momentos más importantes en la vida de Jesús, siempre hubo previo un tiempo de oración. Los ejemplos que me vienen a la mente, el llamado de los discípulos. Cuando Jesús va a llamar a los discípulos, Lucas nos dice que él estuvo orando toda la noche, ¿no? Y bueno, pues el más famoso de todos, la oración en el Getsemaní, donde pues lo que se avecinaba, toda la pasión, pues era la parte cumbre de su ministerio, ¿no? Cuando Jesús da estas palabras de al que cree todo es posible, nos está ministrando que la fe es indispensable, no solamente para la salvación, que vaya que ya es bastante, ¿no? Sino inclusive para tener una relación con Dios. Al que cree, al que tiene fe, todo es posible, ¿no? No es una especie de conjuro mágico, ¿no? Todo es posible no se refiere a nuestros caprichos. Entonces, si yo quiero un auto último modelo o quiero estrenar una casa, entonces al que cree todo es posible y ya Dios me debe una casa. No funciona así. Se refiere a temas
como son las sanidades, a todos aquellos temas que tienen que ver con la obra de Dios. Y todos los temas que tienen que ver con la obra de Dios están en razón de nuestra relación con Él. Y bueno, si tenemos oportunidad de estrenar casa, qué padre. Pero en realidad no es algo por lo cual intervenga directamente con mi relación con Dios. Vale más una oración que estrenar un teléfono, un auto, una casa, ¿no? Entonces es importante entender que la fe es indispensable en toda relación que queramos con nuestro Dios, ¿no? Nos dice el pasaje que salen de la ciudad, entendiendo que todavía están en Cesarea de Filipo. No es claro, cabe hacer aquí la aclaración, pero entendemos que están en Cesarea de Filipo. Lo que sí nos dice Marcos es que ya están en la región de Galilea, se mueven hacia la región de Galilea. De hecho, aquí le puse este pequeño mapa, donde aquí le estoy indicando con esta enorme flecha Cesarea de Filipo. No la confunda con la otra Cesarea que está hasta aquí. Esta es Cesarea Marítima, ¿no? Cesarea Marítima, llamada así porque daba precisamente hacia el mar Mediterráneo. Esta es una ciudad costera. No, esta es Cesarea de Filipo, que se encuentra al norte del mar de Galilea. Este de aquí es el mar de Galilea. Si nosotros seguimos arriba, prácticamente de aquí sale el río Jordán, ¿no? Si nosotros seguimos río arriba, nos encontramos con Cesarea de Filipo. Aquí es donde Jesús ya venía de haber ministrado en la región de de Tiro y de Sidón, ¿no? Llegó a Cesarea de Filipo y ahora regresa a la región de Galilea. Veíamos en la sesión pasada todo el ministerio que se había hecho alrededor del mar de Galilea, ¿no? Entonces regresa a la región de Galilea, donde nos dice Marcos que Jesús no quería que nadie supiera que estaba ahí. Quizá él quería pasar un tiempo con sus discípulos. Y sí, vuelve a hablar nuevamente de ser entregado para ser muerto y ser levantado de entre los muertos al tercer día, ¿no? Que es algo que le cuesta mucho entender en su momento a los discípulos, y no es para menos, no los podemos juzgar. Y entonces dice que ninguno entendió, dice Marcos que ninguno entendió y que temieron preguntar. ¿Por qué habrán tenido temor de preguntar? Quizá por la experiencia previa que había pasado con Pedro, ¿no? Que pues, prácticamente le puso una buena regañiza, llamándolo Satanás, ¿no? Y quizá por eso temieron el preguntar. Se dirigen a Capernaum, ¿no? La ciudad de Pedro, de Andrés, de Juan y de Jacobo. Y dice que venían discutiendo en el camino. Jesús les pregunta por qué vienen discutiendo. Ellos no quieren decir por qué vienen discutiendo, porque el tema era, ok, si tú te vas a morir, o si el Señor se va a morir, pues ¿quién se va a quedar a cargo de todo esto, ¿no? Y entonces Jesús, en su omnisciencia, entiende cuál es el tema y empieza a administrarles, ¿no? Bueno, quien quiera ser el mayor o el primero, debe comportarse como el último, sirviendo a todos, debe de servir a todos, ¿no? Y entonces estas palabras muy muy famosas, ¿no? El que quiera ser como mayor tendrá que hacerse como menor. Y dice que toma un niño, ¿no? Lo toma en sus brazos y dice: el que recibe a un niño o a un pequeño como me recibe a mí. Y obviamente el que a mí me recibe, recibe al Padre, ¿no? No se trata de que el cristianismo es una especie de orfanatorio donde hay que hay que juntar chamacos, si me permites la expresión, ¿no? Que los queremos mucho, son muy lindos. Es importante la figura del niño en la cultura tanto hebrea como griega incluso, porque los niños eran la representación de la humildad. Entonces la enseñanza de Jesús es el que recibe a alguien humilde, con humildad, me recibe a mí. Y si me recibes a mí y a mis pequeños con humildad, Dios te recibe a ti. Entonces, por eso es importante la humildad en el cristianismo. ¿Por qué? Porque la humildad permite esta recepción que es recíproca. Tú recibes a estos pequeños en humildad, el Padre te recibe a ti. Y sobre eso vendrán las siguientes situaciones, ¿no?
Yo creo que Juan, no lo sé, estoy especulando, yo creo que Juan se quiso ver aquí muy guapo y entonces le contó de un hombre, sí señor, sí, te recibimos con humildad. Fíjate que había uno que echaba demonios en tu nombre y no estaba con nosotros y se lo prohibimos, ¿no? Quizá, le repito, esta fue una respuesta a la enseñanza de ser como el menor sirviendo, ¿no? Y la respuesta de Jesús es una orden, no se lo prohíban, ¿no? Es enfático el Señor, no se lo prohíban. Y da tres razones. Primero, porque nadie obra en mi nombre para después hablar mal de mí, ¿no? Segundo, porque el que no es contra vosotros, con vosotros es, ¿no? El que no está en tu contra, pues está a tu favor. Y número tres, porque cualquiera que los bendice, cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, será recompensado, ¿no? Entonces, hay que evitar todo tipo de sectarismo. Y bueno, pues viene la predicción del infierno, del fuego eterno, donde acto seguido Jesús remarca el tema de recibir a los pequeños, ¿no? Y remarca prácticamente dos situaciones: no ser piedra de tropiezo, es decir, hacer perderse o caer a todos aquellos que le buscan, y obviamente la advertencia de las consecuencias por ser piedra de tropiezo, y la consecuencia es muy clara, ¿eh? Es el infierno. Y aquí el Señor empieza a manejar contrastes, ¿no? Dice, mira, eh, si vas a hacer tropezar a un pequeño, híjole, mejor te sería que te amarren una rueda de molino, eran ruedas gigantes, y te tiren al mar, ¿no? Es mejor eso que hacer caer uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque eso te podría generar el infierno, ¿no? Mejor es entrar a la vida eterna con una mano, con un pie o con un ojo, que entrar al infierno manco, ¿no? Cojo o tuerto. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de la Reina Valera, los versículos 44 y 46 dicen: donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, ¿no? Pero en versiones recientes nos dicen que los textos originales no tienen esa cita, que parece ser el agregado de algún comentarista, ¿no? Digo, ahí queda el dato. Y bueno, pues la enseñanza es acerca de los verdaderos sacrificios, ¿no? O sea, los verdaderos sacrificios, el que si de repente tu ojo es ocasión de caer, mejor te lo arranques, ¿no? Eso es un gran sacrificio. No es para que ganes la vida eterna, porque arrancarse el ojo, la mano o el pie para tener la vida eterna, pues sería entonces tener la salvación por obras, ¿no? No, sino más bien, si tu ojo es ocasión de caer haciendo tropezar a alguien, mejor arráncatelo. Si tu mano es ocasión de caer haciendo tropezar a alguno de los pequeñitos, híjole, pues mejor córtalo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? De repente hay quienes hablan, es que aquí se puede demostrar que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo y de repente soy piedra de tropiezo para otro, entonces puedo ir al infierno. Bueno, número uno, la persona que realmente es salva nunca será piedra de tropiezo, ¿no? Podrá vivir algún malentendido, podrá vivir una diferencia con algún hermano, pero todo aquel que en verdad se vuelve piedra de tropiezo para otros, demuestra que en realidad nunca fue salvo, ¿no? Es duro, pero es cierto. Y Jesús culmina este pasaje hablando de la prueba de fuego, ¿no? Que todos serán probados por el fuego, por lo tanto nos llama a ser como sal. Dice que la sal, cuando se deja expuesta, ¿no? Dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, pues cómo podrá volver a salarse, ¿no? Entonces, ustedes deben de ser como aquella sal que sazone la vida de otros, y que sazone la vida de otros con paz, ¿no? Y bueno, pues para terminar nuestra sesión, para reflexionar, ¿no?
en su corazón. Jesús está ocupando el primer lugar en todo, o sin darse cuenta usted está preparando enramadas para su Moisés, para su Elías, ¿no? Porque pues lo desatinado de Pedro fue, es bueno que estemos aquí, ¿qué te parece si hacemos enramadas como memoria? Una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y Dios el Padre es muy claro, no, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿no? Entonces, en mi corazón, el trono de mi corazón realmente es para Jesús, o por ahí tengo ramas para mis hijos, para mi trabajo, para mi profesión, o qué sé yo, ¿no? Para algún ídolo que podamos tener. ¿Cuál es el motivo por el cual usted ora a Dios? ¿No? Eh, Muchas veces oramos en los alimentos, al empezar un estudio, etcétera. ¿Cuál es el verdadero motivo? Usted ora porque en ese momento reconoce una dependencia para con Dios, o la oración simplemente es un recurso para perseguir sus propios deseos, se vuelve como su bola de cristal, ¿no? No, más bien no tanto la bola de cristal, sino la lámpara de Aladino, ¿no? Donde yo froto mi oración para recibir lo que quiero, ¿no? Eh, ¿Usted muestra verdadera humildad en el trato para con los demás? Yo sé que muchos responderían, sí, yo soy muy humilde. No, esta pregunta es profunda. ¿Usted muestra verdadera humildad en el trato para con los demás? Es muy fácil pensar en el pastor, pues claro que soy humilde, hasta lo invito a comer, etcétera. La persona que acomoda los carros en la iglesia, los sugieres, que nos piden sentarnos en determinado lugar, y fuera de la iglesia, el policía de tránsito, la persona que está detrás del mostrador atendiendo, el mesero, etcétera. ¿Mostramos humildad en el trato para con ellos? ¿En su vida cristiana fortalece la fe de otros? ¿O es usted motivo de escándalo? ¿O por qué no decirlo? Quizás hasta piedra de tropiezo. Porque el Señor Jesús es muy claro que esta es un área delicada, donde si yo me estoy volviendo piedra de tropiezo, tengo que hacer una reestructuración en mi corazón y entregar mi vida a Cristo realmente, ¿no? Bueno, pues vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por cuanto eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que atesores esto en nuestro corazón, Padre, que nos permita seguir con el estudio de este Evangelio. Mi Dios, sé tú revelando, Señor, verdades a nuestro corazón y trayendo los cambios necesarios en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión. Nos vemos próximamente para la sesión número 7. Yo le pido encarecidamente que siga leyendo el Evangelio de Marcos, se siga usted apoyando quizá de algunos recursos, comentarios bíblicos, mapas, etcétera, y verá usted qué enriquecedor es el estudio de este Evangelio. Dios le bendiga mucho, muchas gracias.